Pedro. Te tenemos, Pedro, ahora sí. Bueno, muy bien. Bueno, buen día primero que nada. Buen Buen día. Bueno, día. como decía Leandro, a ver, ese 1,5% de aumento del costo de vida nos parece poco, ¿no? Claro. Todos sentimos la sensación de que en nuestros ingresos el aumento del costo de vida no es el 1,5%. Entonces vamos a tratar de explicar cómo se hace, cómo se arma el IPC. Y para eso hemos creado una placa donde ahí tenemos los ponderadores del gasto de los hogares según la encuesta permanente de hogares del año 2004-2005. ¿Qué quiere decir esto? En ese momento, en esos 2 años, se hizo una encuesta permanente del gasto de los hogares para determinar qué porcentaje del gasto cada hogar hace en alimentos y bebidas, prendas de vestir, vivienda, salud, transporte, comunicación, recreación, cultura, educación, restaurantes, hoteles. Bien, ahora bien, ¿qué dice la encuesta permanente de hogares? Los hogares gastamos, según esta encuesta, el 23,44% de lo que ganamos Sí. en alimentos y bebidas. Y aquí surge la primera pregunta. ¿De qué hogar estamos hablando? Claro, ¿De claro. qué ingreso estamos hablando? A ver, si nosotros decimos que una familia gasta el 23,44% de su ingreso, tendremos que tener en cuenta qué ingreso tiene. No es lo mismo el ingreso de un jubilado que gana 300.000 pesos a otra persona que puede ganar 500, 700.000, 1.200.000. Ahí nos surge la primera duda, ¿no? ¿Cuál es la forma? Sí. Esto sería, por lo general, el que menos gana, más destina, en porcentaje estamos hablando, ¿no? Más destina a Claro. alimentarse. Claro, a No, sobrevivir. pero como para construir el índice de precios al consumidor, se estima que un hogar gasta el 23,44% de su ingreso en alimentos, puede ser más, puede ser menos. Ahí se construye un indicador que a nuestro criterio no va a representar la situación de todos los hogares. Muy Este bien. es el primer cuestionamiento a esta metodología que, como vemos, tiene 20 años, ¿no es cierto? Estos son 2004, 2005, sí. Estos son, estoy viendo, son 12 indicadores, ¿no? En porcentajes que Exacto. el total debería dar el 100% de la canasta, ¿no? O por lo menos de Claro, cómo la gastamos. Con la nuestra, esto es el digamos. ¿Qué hacemos? 100% del gasto. Ahí tenemos, por ejemplo, en vivienda, agua, electricidad y combustible, que el hogar gasta el 10,46% en esos 4 indicadores. Ahora, ¿es así? Si yo soy jubilado, como hemos visto, como lo vemos todas las semanas en nuestras reuniones con centros de jubilados, que un jubilado gana 300.000 pesos y está pagando 20.000 pesos de luz, ¿es el 10%? No, es más del 10%. Y Ahora, a eso le sumamos. esa Sí, vivienda no es alquiler, es en el sí, mantenimiento de la sí, no, vivienda. vivienda. Mira, Leandro, el componente vivienda que tiene un impacto del 10,46 en el IPC está compuesto por alquileres Ah, pagados por los inquilinos. Eso tiene un indicador del 3,48%. Quiere decir, a ver si podemos entender, porque es bastante complicado. Este último mes de mayo, los alquileres aumentaron 7,9%, según el INDEC. Ahora bien, esto no se refleja el 7,9% en el indicador del IPC. Como el componente, de acuerdo a esta canasta, es del 3,48%, hay que multiplicar 7,90 por 3,48% y eso nos va a dar menos del 2%
de impacto en el IPC. Estaba pensando un ejemplo, una persona que gana, supongamos, 1.000.000 de pesos, con 30.000 pesos debería cubrir el alquiler, por él. Digo, para estar en ese 3%, Claro, bueno, que vos decís, no, bueno, no existe bueno. eso. Precisamente por eso cuando analizamos estos indicadores, estos componentes y la forma en la cual se mide el impacto del aumento de los precios, nosotros entendemos que no responde a la realidad. Digo, hablamos de vivienda, fíjate, en el componente vivienda, el rubro electricidad y gas implica 2,54%. O sea, si la luz y el gas aumentaron el 20%, no se van a trasladar ese 20% al IPC. Va a ser proporcional y de acuerdo a lo que compone, de acuerdo a la encuesta permanente de hogares, es el 2,54%. Entonces, si vamos a la placa número 3, Sí. allí vemos, fijémonos, alimentos y bebidas, el porcentaje del gasto, como dijimos, es del 23,44%. ¿Cuánto aumentó alimentos y bebidas según el INDEC? 0,5%. ¿De cuánto fue la incidencia de ese aumento de alimentos en el IPC, que tiene un total de 1,5%? 0,1%. Cuando en realidad ¿Entiende? esa es la diferencia que todos sentimos, Bueno, ¿no? Es decir, che, bueno, la comida aumentó ¿Qué celebran, en no? promedio Con la cifra. 23% y el Bueno, INDEC tomó bueno. 0,1%. Esta es la lógica. Fijémonos vivienda, fijémonos el rubro que dice vivienda, agua, electricidad y combustible. El porcentaje de impacto en el IPC, 10,46. ¿Cuánto dice el INDEC que aumentó este rubro? 2,9%. Ahora, para el 1,5%, ¿cuánto se incorpora de aumento de vivienda, agua y electricidad? 0,28. Claro. Entonces, la suma de todos esos indicadores le va a dar al INDEC el 1,5%. Y fíjate este dato, que es relevante, porque nos parece que aquí hay un error absoluto. Transporte. El transporte tiene un componente en el IPC, en la ponderación, del 11,59%. ¿Cuánto dice el INDEC que aumentó el transporte en el mes de mayo? 0,4%. Cuando todos sabemos, y para eso vamos a la placa número 4, que el transporte en Capital y Gran Buenos Aires aumentó 5,9%. ¿Sí? Entonces, ese impacto del transporte hace que solamente en el IPC del 1,5% sea 0,06%. Claro, O sea, no se ve reflejado porque... Digo, acá hay dos motivos. Uno es en esa torta de cómo se distribuye el gasto, que me parece que la primera es clave, ¿no? La primera de las placas que mostraste, y esos 12 rubros, es cómo se distribuye el gasto de lo que se supone que es el gasto promedio, y está buena la aclaración. Un pobre no gasta de la misma forma que un rico, ¿no? Está claro que tenemos gastos distintos. Entonces se busca hacer un esquema que se supone que impacta a todos por igual, pero bueno, no estaría coincidiendo con la realidad, ¿no? Evidentemente quedó después de 20 años atrasado. Total, por eso digo, el rubro vivienda, como decíamos recién, es 10,46%. Ahora bien, el alquiler en ese rubro es 3,48%. ¿Sí? Electricidad y gas, 2,54%. Ahora, cuando el aumento, como el caso que vimos recién, elocuente, el transporte, todos sabemos que aumentó el 5,9%. Ahora, el INDEC dice que aumentó 0,4%. Entonces, cuando lo traslada al IPC, el componente del aumento del transporte se transfiere a 0,06. O sea, nosotros no tuvimos aumento de transporte en nuestro bolsillo.
Claro. Pagamos 0,06. Bueno, esto es lo que nosotros entendemos que hay que revisar, y por eso la sensación que tenemos todos los argentinos de que este indicador no refleja la realidad de nuestro bolsillo. Fíjate en Lo que pasa es que la hoy más que placa. nunca está golpeando, porque después ese indicador se transforma a la hora de ir a negociar una paritaria, en la muestra de decir, bueno, ojo, nadie va a arreglar por encima de la inflación medida por el INDEC, entonces ni siquiera Es una se llega al estrategia que le 1,5. conviene al gobierno. Ni claramente. siquiera. Claro. Ahora, fíjate en tema salud en la placa número 4. El aumento de medicina prepaga, según el INDEC, fue del 2,9%. Nosotros tenemos otro dato. Las prepagas aumentaron entre el 3,5 y 3,9%. Pero tomemos como cierto el dato del INDEC del 2,9%. Ahora, ¿cuánto impacta ese aumento en el IPC? 0,23. Claro. Y el aumento de los medicamentos, sumado a la prepaga, también impacta el 0,23, habiendo aumentado el 3,7% los medicamentos, por ejemplo el caso del PAMI. El impacto de esos dos aumentos, medicina prepaga y medicamentos, para ese 1,5 es 0,23. Y así, bueno, podemos seguir. Comunicaciones. Según el INDEC, el aumento de la telefonía, internet, fue 4,5%. ¿Cuánto impacta en el IPC del 1,5? 0,11. Bueno, entonces, todos los aumentos que se van registrando todos los meses, con esta metodología, con esta manera de medir los incrementos, obviamente van a dar siempre relativamente bajo, salvo cuando, como pasó hace 2 meses atrás, el aumento de los alimentos, que tiene el mayor componente en el IPC, recordemos la primera placa, los alimentos tienen un componente del 23,44%. Ahora, Pedro, en ese momento, sí. En el tema, por ejemplo, comunicaciones, porque recién hacíamos el desglose de vivienda. En comunicaciones, ¿qué toman? Porque hoy uno puede decir, comunicaciones son las aplicaciones, el teléfono celular, lo que uno paga por internet, y por ejemplo el teléfono dejó de ser hasta un gasto aparte, porque ya viene dentro del rubro internet. ¿Cómo se toma? Yo te leo los rubros. Mira, te leo los rubros, Leandro. En comunicación está servicios postales, equipos telefónicos fijos, equipos telefónicos móviles, servicio de telefonía a internet, servicio de telefonía fija, servicio de telefonía móvil y servicio de conexión a internet. Todos esos componentes tienen un impacto en el IPC del 2,81%. Entonces, no coincide con el mío. Ejemplo, no coincide con mi dato, porque a mí me aumentaron mucho en esta. Si la telefonía móvil aumenta el 20%, como el componente en el IPC es del 1,39%, vamos a tener que multiplicar 20 por 1,39% y nos va a dar un impacto en el IPC del 0,25. ¿Se entiende? Sí. ¿Cuál es la proporción que hay? Que es realmente merecedora de que esto se discuta en algún lado institucional. Nosotros lo planteamos desde nuestro lugar, desde humilde lugar de una asociación de consumidores, que vemos que todos los meses se deteriora el ingreso nuestro, el de los jubilados, el de los trabajadores, el de los profesionales, y además, Pedro, sí. En una de esas me pongo muy exigente, pero tendría que haber hasta más de un índice de inflación, y considerar, no sé, la inflación entre los que ganan entre 0 y, no sé, y 1.000 pesos, la inflación fue de tanto por ciento. De ahí para arriba hasta 3.000 pesos, 3 millones de pesos, digo, ahí entraría en otro porcentaje. Y así, digo, quizás en 3 escalas, porque, digo,
así como Así hacemos como hay los la niveles segmentación, en las tarifas, claro. claro, así como existe la segmentación para las tarifas, debería existir una segmentación de cómo impacta, porque también esto después influye en la negociación paritaria. Entonces, el Totalmente. jubilado, A ver, ¿qué hace fíjate, hoy? volviendo de vuelta a la placa 1, fíjate que restaurantes y hoteles, que de alguna manera podría considerarse como que es un rubro no de primera necesidad, digamos, ir a un restaurante es una alternativa que tiene un hogar, una familia, cuando dispone un excedente de su ingreso. Tiene un componente de 10,84% y salud tiene un componente menor de 8,8%. O sea, Claro. 8,80%. A ver, se entiende que, de acuerdo a la encuesta permanente de hogares 2004-2005, la familia gasta más en restaurante que en salud. Claro, anda a preguntarle a un jubilado Claro, ¿cuál es su cuántas prioridad? veces fue a comer al restaurante Bueno, o cuántos hoteles usó en el último mes. Claro, bueno. Es evidente que no, es evidente que aquí hay un desfasaje con la realidad, como también, como decíamos recién, que el componente electricidad y gas natural solamente sea el 2,54% del gasto de la familia, eso ya es, bueno, es una falacia absoluta. Y eso está dentro del componente del 10,46% de vivienda, agua, electricidad y otros combustibles. Entonces, la luz, el gas, pueden aumentar el 20, el 30%, que en el IPC va a impactar prácticamente muy poco, y en el bolsillo del usuario que tiene que pagar la factura, evidentemente sí lo impacta. Entonces, esa sensación de la mayoría de los argentinos, cuando le pregunta, ¿usted qué opina? ¿El 1,5 del IPC le parece bien? Dice, no, yo no lo veo, a mí me aumentó más. ¿Por qué? Por esta manera de construir un indicador que ya el propio gobierno dijo que la iba a modificar, lo dijo el jefe de gabinete, lo dijo el titular del INDEC, que están las condiciones dadas para que se modifique, pero no, seguimos teniendo, por ejemplo, que el rubro vivienda tiene el 10,46 cuando hoy la mayoría de las familias en energía eléctrica, en gas natural, en agua, están pagando entre el 20 y el 30% de su ingreso. Ahora, no sería tan importante, pues yo pensaba en otras gestiones anteriores que probablemente, digo esto, si hace 20 años que es así, probablemente que haya sido así en otras gestiones, ¿no? Ahora, Sí, en sin otras duda, gestiones sí. no se ponía tanto énfasis en el tema de actualización salarial exactamente o siguiendo a rajatabla el dato de la inflación. Por lo general, como se sabía que esto era así, para que no se pierda poder adquisitivo, se pasaba la inflación y las paritarias mejoraban incluso claro, la propia inflación informada, ¿no? Por el INDEC. Digo, esto existía de hecho y debería existir ahora también. Lo que pasa que ahora es como, no, este es el dato duro y de ahí no se me pasa nadie, ¿no? Bueno, el aumento a los jubilados se está dando teniendo en cuenta el aumento del IPC. Claro. Con lo cual, si la construcción del IPC no responde a la realidad, el aumento que recibe el jubilado no le alcanza a cubrir esos aumentos que venimos marcando aquí, que tienen una influencia en el gasto. A ver, si la telefonía aumentó el 4,5%, si los alquileres, según el INDEC, aumentó el 7,2%, si la luz aumentó el 1,9%, si la salud aumentó el 2,9%, el 1,5% para ese jubilado que tiene una mayor proporción del gasto en estos rubros que acabamos de mencionar, no lo representa. Ahora, y por lo tanto, sí. No, digo, y esto termina impactando, hasta ahora tengo entendido que estamos, en general, el promedio es una caída del 30% de el poder adquisitivo del salario. En definitiva, termina impactando en lo que vos podés comprar con un salario,
y que vos decís, bueno, ya haciendo el mismo trabajo y ganando un sueldo que se va actualizando, ya puedo comprar un 30% menos de lo que podía comprar antes. Porque digo, esto termina repercutiendo ahí donde termina, porque en algún lado tenés que ahorrar endeudando también. y sacando créditos, ¿no? Claro. Y digo, sacando con tarjeta de crédito una compra de alimentos Y ojo, que la agotás en y una hay semana. salarios más golpeados todavía, como en el caso nuestro, los docentes universitarios, lo que nos informan los gremios es que ya están en el 50%. Hablábamos nosotros que en mi caso somos un matrimonio, que los dos trabajan en una universidad, parece que ya ahora es el ingreso de uno solo. Entonces digo, pensemos cómo termina, digo, este dato frío de la estadística y lo que estamos explicando en este bloque, bueno, termina doliendo en el bolsillo. Para seguir dando ejemplos, no recién hablamos del tema alquileres. Según esta encuesta de 2004-2005, una familia gasta en un alquiler el 3.48% de su ingreso. A ver, digo, Claro, saca la cuenta. nos parece absurdo esto. Es absurdo. Yo digo, sería bueno que en el Congreso de la Nación se discutieran estos temas, porque como bien lo señalás vos, hoy todo el ajuste de los ingresos de los trabajadores, de los cuentapropistas, de los jubilados, está basado, inclusive los convenios salariales, como bien lo decías vos, está basado en el IPC. Y si el IPC no responde a la realidad, todos los argentinos vamos a seguir perdiendo ingresos y el consumo, como hace ya 15 meses o 16 meses, va a seguir cayendo y por eso va a haber deflación, seguramente, claro, pero ¿en base a qué? A que no podemos comprar lo que realmente necesitamos, teniendo en cuenta que los ingresos no acompañan al aumento real de los precios del mercado. Bien, Pedro, la verdad que esclarecedor. Esto es para ganar cualquier discusión, ¿eh? O sea, este dato que hoy nos trae Pedro y estas placas que fuimos recorriendo es para cuando te sentás a discutir con datos en la mano. Esto es irrefutable. Viste que no hay inflación, no suben los precios. Esto te muestra una realidad que no, de otra forma no la ves. Pero, a ver, nosotros lo estamos haciendo desde el sentido común. Desde la casa del jubilado, no somos ni expertos, ni consultoras, ni científicos. Ahora, pregunto, en Argentina hay instituciones que pueden ponerse a discutir esto. Las universidades, el Congreso, las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales. Digo, hay un montón de sectores que podrían influir para que esto cambie. Porque no, como bien decías vos, no se puede tomar el ingreso de una familia, de un matrimonio de jubilados que entre los dos ganan 600.000 pesos y decir que gastan el 23,44% en alimentos, o de una familia que gana 1,5 millones de pesos. El gasto en alimentos es totalmente distinto. Completamente. Es totalmente distinto. Bueno, Pedro, impecable, otra vez me voy amargado. No. Bueno, hemos sentado la polémica, por lo menos. Ojalá que se tome este tema más allá de nuestra opinión, que por supuesto es una opinión más en que las que pueda haber, pero nos parece que es un tema para que se debata, no para que quede en silencio y sigamos aceptando algo que a todas luces y según nuestro criterio no tiene fundamento científico, ¿no? Bien, dato y no relato, decían por ahí. Claro. Gracias, Pedro. Que la pases bien, tío. Un abrazo, chicos. Chao, chao. Hasta el martes que viene. Igualmente. Gracias. Titular de DEU.